Visto el desarrollo de las plantas del coche eléctrico y otros, ¿cómo están los talleres de venta y reparación preparados para este nuevo reto? ¿Hay que acelerar su conocimiento por estas nuevas tecnologías? Pues seguro que sí. Pero todo está... hay que verlo desde cómo va a ocurrir esto, ¿no? En parte, tiene razón lo que Luis ha estado comentando. La introducción de un tipo de tecnología como el coche eléctrico no es algo que se haga de hoy a mañana, ¿no? Esto tiene que ir creciendo, irá creciendo paulatinamente, y yo estoy convencido de que toda la red de concesionarios, talleres en este caso, se va a adaptar. Yo no veo un boom a corto plazo, en un año o 2 años, pero sí una integración paulatina. Entonces habrá que adaptarse, pero la adaptación no será ni mucho menos tan grande como ha tenido que ser, por ejemplo, con la introducción de todos los software y unidades de control que hemos introducido, la introducción de la electrónica en el vehículo, que yo creo que ha sido un cambio más radical, ¿no?, desde el punto de vista de talleres, que lo que va a ser el coche eléctrico en realidad. ¿Se prevé que en un futuro General Motors España intervenga en la fabricación del Ampera? A corto plazo no. Y de hecho quizás conviene aclararlo, ¿no? A mí no me gusta tirar las campanas al vuelo. El coche va a estar ahí y el mercado va a decidir qué es lo que se va a hacer. El coche inicialmente se va a fabricar en Estados Unidos, es el mismo modelo que el Bolt. Se va a extender la tecnología a todo el mundo, va a estar en todos los mercados en el mundo, y el mercado en sí irá diciendo qué es lo que tenemos que hacer. En el momento que la demanda y el volumen aconsejen económicamente la fabricación en Europa y dentro de Europa, en algún país o en más de un país en concreto, pues se decidirá, pero esto será progresivo y el mercado lo decidirá. ¿Por qué un Ampera con motor de mezclas de gas natural e hidrógeno? ¿Por qué no un Ampera? Quizás por cuestión de costes. O sea, el tema de baterías ahora mismo es un tema que encarece el vehículo inicialmente. Quizás, mirándolo desde un punto de vista diferente a lo que ha comentado Luis, tenemos que empezar. He hablado de la vela en la historia de la humanidad. El tema del petróleo es un tema que está ahí, hay que darle una solución y hay que dársela ya, ¿no? Hay que empezar. Y lleva muchos años el cambiar los sistemas que tenemos hoy día. Entonces, el vehículo eléctrico tiene que estar ahí, el tema de las baterías están ahí. La manera más sencilla hoy día y eficiente de recargar baterías es con la tecnología que tenemos. El poner dos tecnologías que no están introducidas ampliamente, combinándolas en el coche, pues a lo mejor es un riesgo demasiado grande para hoy, pero no lo descarto en que pueda ser una alternativa a medio plazo. ¿Cuál será el precio de venta al público del modelo Ampera? Me parece que se va a anunciar, no sé si hay precio oficial, pero se va a anunciar en Ginebra. Se ha anunciado 42.000 euros, es el precio que están hablando. Que es bien cierto, que hay que decirlo, es un precio muy elevado en comparación con los coches que tenemos hoy día, pero es apostar por una forma diferente de entender la industria del automóvil.